Nicolás Rolón. Resumen. Obligaciones. Cátedra 2. Bolilla 4. Punto 1. Los efectos de las obligaciones, todos los mecanismos que tiene el acreedor para reclamar el cumplimiento de la prestación y todos los mecanismos que tiene el deudor para poder liberarse de dicha obligación. El principal efecto de la obligación. El principal efecto es el cumplimiento a través del pago. Efecto del contrato art. 957. Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificas, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Efectos subjetivos. La regla general es que las obligaciones siempre tienen efecto entre las partes obligadas. Efecto relativo, con la excepción de que en algunos supuestos pueden tener implicancia, efectos o consecuencias respecto de los terceros. Los terceros son personas que son extrañas a ese vínculo obligacional. El artículo 881 CCY se distingue entre los terceros interesados y los no interesados. Artículo 881. Ejecución de la prestación por un tercero. La prestación también puede ser ejecutada por un tercero, excepto que se hayan tenido en cuenta las condiciones especiales del deudor, o hubiera oposición conjunta del acreedor y del deudor. Tercero interesado es la persona a quien el incumplimiento del deudor puede causar un menoscabo patrimonial, y puede pagar contra la oposición individual o conjunta del acreedor y del deudor. Terceros interesados, tiene efecto en el patrimonio. Terceros no interesados. No igual a los terceros interesados tienen efecto en los casos que expresa la ley. Artículo 1021. Contrato a nombre del tercero. Artículo 1025. Contratación a nombre de tercero. Quien contrata a nombre de un tercero solo lo obliga si ejerce su representación. A falta de representación suficiente, el contrato es ineficaz. La ratificación expresa o tácita del tercero suple la falta de representación. La ejecución implica ratificación tácita. Estipulación a favor del tercero. Art. 1027. Es un contrato a través del cual una persona que se denomina estipulante acuerda con otra denominada promitente, deudor, a que cumpla algo respecto de un tercero que denominaremos beneficiario. La obra social Galeno, estipulante, arregla con y pensa, promitente, que va a brindar servicio a sus asociados, beneficiarios. La obligación surte efecto cuando el beneficiario acepte que el promitente cumpla con la prestación. Punto 2. Efectos objetivos art. 730, 731 y 777 CCC. Se pueden observar desde el punto de vista del acreedor y desde el punto de vista del deudor, está relacionado con el objeto. Medios de ejecución. Estamos ante un deudor que no cumplió. El acreedor dispone de vías legales de ejecución para satisfacer su interés violado. Ejecución forzada individual, objetiva desde el punto de vista del acreedor y principal. Siempre se realizan en orden. Ejecución forzada directa específica, in natura, art. 730 INC. A. Consiste en exigir la prestación tal cual como el deudor se comprometió. Es decir, lograrlo por la vía forzada. Puede afectar a las obligaciones de hacer, de no hacer o de dar. Este siempre es el primer camino que tiene el acreedor. Requisitos. Obligación de dar cosa cierta. La cosa tiene que estar en poder del deudor y dicho deudor tiene que ser poseedor de la cosa. Obligación de hacer. Queda el supuesto de ejecución por otro. Supuesto del incumplimiento defectuoso, art. 775 CCC. Lo mal hecho se puede tener por no realizado, siempre que la exigencia no sea abusiva. Obligación de no hacer. Si son intuitu personae, se le aplican las mismas reglas que las obligaciones de hacer. Si es posible su ejecución sin violentar la persona del deudor, la ley admite el empleo de la fuerza. Art. 778. Ejemplo, en el caso de las obligaciones de no hacer, si el deudor se obliga a no construir un muro de una determinada altura, o a no instalar un rubro comercial en cierta zona de la ciudad, e incumple, es posible destruir lo mal hecho, o clausurar el local comercial. En cambio, si por ejemplo revela el secreto de una fórmula química, o vende los resultados de un invento que había prometido con otro, solo es posible reclamar el pago de los daños y perjuicios. Pregunta de examen,
Si estamos en un caso de relación de consumo. La Ley de Defensa del Consumidor, en su art. 10 bis, le da opciones al acreedor entre recibir el producto equivalente o rescindir y pedir la restitución de lo pagado. Ejecución forzada directa por otro. Artículo 731 Inc. B. Hacemos cumplir a costa de un tercero. Ejecución forzada indirecta. Art. 731 Inc. C. Ya no hay posibilidad de cumplimiento de la prestación. Siempre es una indemnización. Naturaleza jurídica. Dos conceptos. A estimatio rei, es la indemnización que sustituye a la prestación. Ide quo interest. Mayores daños. Artículo 731. Efectos con relación al deudor. El cumplimiento exacto de la obligación confiere al deudor el derecho a obtener la liberación y el de rechazar las acciones del acreedor. Diferencias entre una ejecución forzada individual y una ejecución forzada colectiva. En la individual estamos en una controversia entre el acreedor y el deudor. En cambio, en la ejecución colectiva, es el deudor con todos sus acreedores en un mismo proceso. Teoría del incumplimiento. Cumplimiento: el plan prestacional se efectúe o se lleve a cabo tal cual como se prometió. Cualquier otra situación que no presente esa identidad constituye incumplimiento. Cuando hablamos de teoría del incumplimiento lo estamos haciendo en el ámbito obligacional, es decir, es todos aquellos supuestos en que existe una obligación previa, no para los casos de delito. La noción de incumplimiento es una noción objetiva. Significa que se desinteresa de la culpa que puede tener o no el deudor que incumple. Naturaleza jurídica: es una conducta antijurídica, contraria al derecho en su totalidad. Clases de incumplimiento: absoluto o relativo / imputable o no imputable. Absoluto: en los casos en los que no se puede cumplir con la prestación o que se puede cumplir y el interés del acreedor se encuentra frustrado. Obligaciones de plazo esencial. Supuestos: imposibilidad sobrevenida de la prestación, art. 955 CCC, imposibilidad objetiva y absoluta. Frustración irreversible del interés del acreedor. Imposibilidad excesivamente prolongada. Relativo: cuando permita la posibilidad de cumplimiento posterior. Cumplimiento tardío: cumplió después, mora del deudor. Cumplimiento defectuoso: cumplió más o menos. Cumplimiento parcial: cumplió una parte. Efectos del incumplimiento: importa si es imputable o no. Si el incumplimiento no le es imputable al deudor, la obligación se extingue sin responsabilidad. Incumplimiento relativo: si es tardío el efecto va a ser la mora. Si es defectuoso, depende del caso concreto. Si es parcial, depende del caso concreto. Astreintes: conminar, constreñir, coaccionar. Son condenaciones dinerarias impuestas por los jueces para obligar a cumplir órdenes judiciales a fin de vencer la resistencia infundada o acausada del obligado. Se trae como ejemplo clásico del Tribunal de Gray, del 25 de julio de 1811, por el cual se condenó a una persona a realizar una retractación pública bajo el emplazamiento de pagar 3 francos por cada día de demora. En nuestro país se consagró legislativamente en la reforma de la Ley 17.711. Naturaleza jurídica: efecto de las obligaciones. Condiciones: dos condiciones que supeditan su aplicación. A. El hecho que impone la penalidad debe ser de cumplimiento posible. La posibilidad del cumplimiento del deber impuesto es un elemento fundamental para seguir adelante con la penalidad, y ello por una razón de todo peso: nadie puede ser obligado a lo imposible. B. La conducta injustificada, obstinada y caprichosa del deudor. Que la conducta del deudor debe tener las características particulares de ser injustificada, obstinada y caprichosa, es decir, no tener ningún vaso o elemento que la apoye o justifique. Ello deberá ser apreciado por los jueces de manera estricta y apreciando los antecedentes y efectos del caso concreto. Beneficiario: quien tiene derecho al cumplimiento, que no siempre será el acreedor. Cesación: si el deudor justifica su comportamiento o bien desiste de la resistencia opuesta a la orden judicial, los jueces pueden dejarla sin efecto o disminuirlas. Autoridades públicas:
El final del artículo 804 CCYC dispone que las órdenes judiciales dirigidas a las autoridades públicas deben regirse por el derecho administrativo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.